estar leyendo y compartiendo en esta tarde está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, en los versículos 14 y 15. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice de la siguiente manera: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dale un aplauso al Señor por su palabra. Su palabra es maravillosa, aleluya, gloria al Señor. Bueno, aquí no está hablando de un pasaje que está en el Antiguo Testamento, más específicamente en el libro de Números, en el capítulo número 21. Aquí nos está hablando y recordando en el Evangelio de San Juan que Moisés levantó una serpiente en el desierto, y Jesús está diciendo que así como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A qué se refiere esto? Resulta que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, saliendo de la esclavitud de Egipto y se dirigía hacia la tierra prometida, estaban pasando por un desierto. Y por supuesto, un desierto no es algo que sea agradable para nadie. Es un momento difícil, es un lugar muy difícil para cualquier persona. El desierto es un lugar inhóspito, donde hay sed, donde hay hambre, donde hay cansancio, donde hay agotamiento. El desierto no es un lugar muy agradable por todas estas cosas. Y ciertamente cuando ellos se dirigían a la tierra prometida, aunque se dirigían a una buena tierra, donde la palabra poéticamente la describe como donde fluye la leche y la miel, o sea, una tierra fructífera, buena, aunque ellos se dirigían por allá, tenían que pasar por unas circunstancias bien difíciles. Tenían que pasar por un desierto. Era una prueba para ellos. Pero cuando estaban en medio de esta prueba, en medio de este desierto, ellos empezaron a tener todas estas dificultades. Especialmente empezaron a tener hambre y sed. Y cuando empezaron a escasear el agua y ya no había alimentos, empezaron a enojarse. Y se enojaron contra Moisés y se enojaron contra Dios. Y empezaron a rebelarse contra Moisés y se empezaron a rebelar contra Dios. Porque cuando estos hombres empezaron a rebelarse, lo que estaban diciendo es, muchos de ellos estaban diciendo: no creo que exista un Dios que nos pueda ayudar en esta circunstancia. Estaban dudando de que Dios existiera. Estaban dudando, incluso los que sí creían en Dios, estaban dudando de que Dios realmente fuera un Dios proveedor. Que Dios fuera un Dios todopoderoso que los pudiese sostener en ese desierto. Estaban dudando de un Dios soberano que tuviese el control de la circunstancia. Y eso es pecado. Porque lo contrario de la fe es la duda. Y Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe. Amén. Independientemente de las circunstancias que estemos pasando, Dios quiere que mantengamos nuestra fe. E incluso es precisamente en los momentos más difíciles en donde nuestra fe debe aflorar aún más. Cuando estaban en este desierto, el pueblo se empezó a rebelar contra Moisés, contra el hombre que Dios había enviado para guiarlos, y empezaron a renegar, a rebelarse contra Dios. Dios, al ver esta situación, entonces les envía un castigo. Permite que haya serpientes venenosas en el campamento. Y se empieza a llenar el campamento de serpientes venenosas, y las serpientes ardientes, como la describe en la Biblia, porque su mordedura causaba un ardor en todo el cuerpo y la persona terminaba muriendo. Y empezaron estas serpientes a morder a aquellas personas del pueblo que se habían rebelado contra Dios, y empezó a morir gran cantidad de gente. Hubo gran mortandad en aquel lugar.
Y entonces las personas ya desesperadas buscaron a Moisés, al hombre que Dios les había enviado para guiar. Y le dice: intercede por nosotros ante Dios para que nos sea quitado esta culpa y Dios nos perdone y sean quitadas estas serpientes y esta mortandad que está ahora en medio de este campamento. Moisés se acerca a Dios y habla con Dios, y Dios le dice: hazte una serpiente de bronce y la pones en un madero, en un asta, y la pones en lo más alto del asta, y le vas a decir al pueblo que todo aquel que haya sido mordido o sea mordido de ahora en adelante por cualquier serpiente, ponga su mirada en la serpiente de bronce que está en el asta, y todo aquel que mire con fe será salvo de la muerte. Y Jesucristo, en este versículo ya que está hablando en el Evangelio de San Juan, Jesucristo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que él sea también levantado. Esto nos quiere decir y nos quiere reflejar, esto una analogía. Nos muestra que en el desierto las personas que miraban con fe aquella serpiente, les era perdonado su pecado, su rebeldía contra Dios. Le era perdonado su pecado a todo aquel que miraba aquella serpiente que estaba en el asta. Aquella serpiente en el desierto que estaba en el asta, aquella serpiente de bronce, representaba el pecado. La serpiente representa el pecado. Y Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, llevó nuestro pecado. El pecado de la humanidad. Para que todo aquel que mire con fe a la cruz del Calvario, creyendo que a través de ese sacrificio, de esa muerte, puede ser salvo, así le ocurra, sea salvo. Para que todo aquel que cree en Cristo Jesús sea salvo y no muera eternamente. Porque déjame decirte que todos nosotros hemos pecado. Los hombres son pecadores. Hemos pecado. Por lo tanto, por nuestra rebeldía, por nuestros pecados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por causa de nuestro pecado no tenemos acceso a vivir en la gloria de Dios eternamente. Hemos sido destituidos, desplazados. Así como Adán y Eva fueron retirados del Edén por su pecado, asimismo todos los hombres se les ha cortado el acceso al paraíso de Dios, que en este momento está en los cielos. Por lo tanto, ha sido necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. También es necesario que tú creas que Jesucristo murió por ti, para el perdón de tus pecados. Es necesario que mires con fe a Cristo Jesús, para que seas salvo. Es necesario que recibamos a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas, para ser salvos. Hemos sido rebeldes contra Dios porque no hemos andado en sus caminos. No hay hombre que no haya pecado. Por lo tanto, todos los hombres necesitan ver con fe a Cristo Jesús. Porque déjame decirte que en la Biblia dice que ninguno de nosotros se puede salvar por sus obras, que la salvación es por fe. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros miremos con fe a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree, dice aquí la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya, un aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Así que en esta tarde la invitación es para que mires a Cristo Jesús con fe. Es para que creas en Él. Ninguno de nosotros va a ser salvo por obras. Solamente podemos ser salvos por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Amén, aleluya. Es por su obra, es por sus méritos que nosotros podemos ser salvos. Las obras son la añadidura de lo que nosotros debemos hacer por ser verdaderos hijos de Dios. Porque Dios no nos creó para andar haciendo malas obras, sino que nos creó para hacer buenas obras.
Y cuando hacemos buenas obras, simplemente estamos haciendo aquello para la cual fuimos hechos. Así que en eso no hay mérito. Cuando la guitarra suena sus acordes, ella está haciendo lo que debe hacer, para lo que fue creada. Así que en esta tarde invitamos a todos para que miren con fe a Cristo Jesús. Le pidan perdón a Dios por sus rebeldías y por sus pecados, porque hemos vivido o han vivido lejos de sus caminos, lejos de su voluntad. Y hoy es una tarde preciosa para entregarle su vida a Cristo Jesús y decirle: perdóname, Señor, por mis pecados. Hoy es la tarde preciosa para mirar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, recordarle que Él murió por nuestros pecados, para la salvación nuestra, para pedirle perdón a Él. Y ciertamente aquel Cristo, aquel Jesús, no se quedó en la cruz, sino que resucitó para hoy estar vivo en medio de nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y hoy está vivo en medio de nosotros, como un Dios todopoderoso, como un Dios soberano, como un Dios bueno, un Dios que tiene el control de todas las situaciones. Quizás hoy estás pasando por un desierto y tú piensas que Dios no existe, pero hoy es el día en que tú puedes activar tu fe. Hoy es el día para creer en Cristo Jesús, que Él te puede sacar de cualquier problema en el que tú estés. Principalmente el primer problema que tienes que resolver es el problema de la eternidad sin Dios. Acepta a Jesucristo como el Señor, como el Rey de tu vida, para que hoy puedas ser salvo. Y segundo, confía en Él, que Él hará. Él bendecirá tu vida y te sacará de cualquier desierto en el que tú estés pasando, porque Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa y para suplirte cualquier necesidad que tú tengas, por grave que sea. Él es el Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Él puede hoy bendecir tu vida con un milagro. Quizás tú eres cristiano y estás pasando un momento difícil y tu fe ha flaqueado. Pero te digo, anímate hoy. Anímate a creerle a Cristo Jesús, porque Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que vive y Él quiere bendecir tu vida. Los desiertos nos hacen fortalecer nuestra fe. Los desiertos hacen fortalecer nuestro amor a Él, un amor genuino, que es fácil es amar cuando estamos en las buenas, pero difícil en las malas o en las dificultades. Dios quiere que le ames incondicionalmente en todas circunstancias de tu vida, pero pasada la prueba verás las grandes bendiciones que Dios tiene. En medio del desierto, Dios fortalece nuestra fe, fortalece nuestro amor, pero también fortalece nuestro carácter, para que seamos personas firmes, no personas que andan dudando en todo momento, sino que tienen una fe firme a pesar de las circunstancias. Así que el desierto tiene su propósito. Todo en la vida tiene un propósito de Dios, y tú no eres la excepción. Tu situación no es la excepción. Dios es soberano y tiene el control de tu situación, de tu vida. Por lo tanto, hoy puedes depositar tu fe. Si tu fe se ha debilitado, fortalece tu fe hoy, en esta noche que ya está iniciando. Fortalece tu fe hoy. Fortalece tu fe en Cristo Jesús, porque Él es todopoderoso para bendecirte grandemente. Bendice su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo les invito a hacer una oración para pedirle que nos salve de la muerte eterna y nos dé vida eterna. Aleluya. Y tercero, que te ayude en la situación en la cual tú estás. Gloria a Dios. Así que puedes repetir conmigo esta oración de reconciliación con el Señor, donde vas a recibir a Jesucristo como el Rey de tu vida para que Él perdone tus pecados. Fue necesario que fuese levantado en una cruz para morir por ti, para que por medio de la fe en Cristo Jesús tú puedas ser salvo. Oremos entonces. Repite conmigo ahí en tu casa. Repite conmigo ahí en la terraza de tu casa, en el lugar donde estés. Repite conmigo esta oración. Padre que estás en los cielos,
Gracias por las palabras que has traído hoy a mi vida. Te pido perdón por mis pecados. He sido rebelde al vivir lejos de tus caminos y lejos de tu voluntad. Te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas tu hijo, que me hagas parte de tu pueblo. Recíbeme como tu hijo, porque yo recibo a Jesucristo como el Rey de mi vida. Ayúdame a vivir la vida cristiana. Sé que hay momentos difíciles, pero contigo sé y creo que todo lo podré. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.